Hoy descifraremos el primer mundo en el mural de Elbaf y del por qué este mural hace profecías de la guerra final. Cabe mencionar que esta es mi teoría y mi forma de entender la información en ese mural. Dicho esto, vayamos al video. El mural de Elbaf, parte 1, el primer mundo. El primer mundo se centra en el lado derecho del mural, donde podemos observar e interpretar que todo eso pasó mucho antes del siglo vacío, donde la esclavitud y la tecnología eran los pilares principales. Lo podemos ver por las figuras en línea, cargando lo que podemos interpretar que sería una forma de energía ilimitada parecida a la Mother Flame de ahora. Todos tienen un patrón donde podemos apreciar que se dirigen al rey de ese tiempo. Podría ser Imu, lo que implicaría y que todos sabemos del manga que es inmortal y puede conceder la inmortalidad a otros seres. De este periodo ancestral es donde fueron creadas las armas ancestrales, donde solo en esa época tenían el poder para activarlas y en donde Nika, el dios del sol, surgió. Así como nos dice el manuscrito, el dios del sol surgió por las plegarias de los esclavos. Otra teoría dice que en este tiempo fue donde nacen las frutas del diablo, pero eso es para otro video. Sigamos en ese manuscrito. Después que nos dice que el mundo fue consumido por la ambición y poder, también entró en una etapa de oscuridad, que el dios de la tierra con su serpiente de fuego desataron sobre el mundo, debido a la perdición y ambición en esa época. Al final de ese manuscrito nos dice, y ellos nunca se encontrarán. Guárdate esa frase. Es muy clave para los otros dos mundos. En esta época es el nacimiento de Nika, que Oda tomó historia y mitología de historia real para traer al dios del sol. Veamos estos detalles de mitología para entender a Nika y su significado. El dios del sol, llamado así por las características en mitología de Egipto, es el dios Ra. En mitología griega fue Helios y la entidad de África, Anansi, que traía la libertad a su pueblo y a los esclavos con unas características peculiares. Ra en Egipto es conocido por encarnar el poder del sol y por su justicia y mantener el equilibrio contra las fuerzas del mal. En la mitología griega tenemos a Helios, el dios del sol. Helios era la personificación del sol, un titán superpoderoso que, en su carro solar, solía recorrer el mundo trayendo luz consigo mismo. Anansi en el folclore africano es comúnmente conocido por una figura cómica, una deidad híbrida con mitad de humano y mitad de araña. Conocido como Trickster, el dios y de las historias y del conocimiento con astucia súper alta, con una personalidad súper cómica. Ahora, junta todo eso con Nika. Todos estos dioses de la mitología tienen un gran aporte y similitudes que Oda usó para crear a Nika. Pero hay una cosa entre todos esos dioses, no estaban solos, Nika sí lo estaba. Y por eso fue que Nika fue derrotado tal y como dice en el manuscrito. Y ellos nunca se encontrarán. Esa frase sugiere que el dios del sol y el dios de la tierra nunca se encontraron y por eso ese mundo pereció a la maldad controlada por el rey con la corona. En el primer mundo, época donde el gran reino o reino ancestral estaban en su mejor momento. Cabe mencionar, ese es el reino donde la voluntad de la D nace. Y del por qué Nika también está vinculado con esa voluntad, ya que es su lugar de formación o aparición. El mural sugiere que en esa época de la historia, ese reino pereció quizás porque el gobierno mundial formado por 20 reinos que temían por su gran poder y tecnología. Surgió una guerra devastadora entre los 20 reinos y el gran reino del siglo vacío. Nika fue una figura central en esa guerra y quizá uno de los motivos de esa guerra, ya que se dice que iba de lugar en lugar liberando esclavos y trayendo libertad. Recordemos que en ese tiempo de la historia, la esclavitud era uno de los pilares principales para la función de ese tiempo. Se nos dice, la humanidad no pudo resistirse al deseo, y tocaron el sol prohibido. Esta frase nos trae otra referencia, pero esta vez a la Biblia. Cuando Adán y Eva cayeron en tentación, y por caer en tentación vino el pecado y muerte. Básicamente oscuridad y destrucción en el aspecto espiritual. Oda no hace su personajes al azar. Nika tiene un origen muy completo y muy único basado en la historia real. Volviendo al mural, la destrucción del gran reino antiguo ocurrió por caer en tentación, y el dios de la tierra enfureció y junto a la serpiente infernal vino a la tierra oscuridad y destrucción. Con toda esta información podemos darnos cuenta de cómo el gran reino antiguo tiene la clave del siglo vacío y de la voluntad de la D. También mantiene la clave para derrocar el actual gobierno que está en poder desde entonces. ¿Qué más nos espera en el segundo mundo? ¿Será que Oda nos dará más pistas sobre cómo el tercer mundo es la clave de liberación? Suscríbete para no perderte la parte 2 del segundo mundo.